Hola, en este video vamos a ver 3 ejercicios prácticos utilizando set en Python. Si este es tu primer video y no sabes lo que es un set, te voy a dejar un video arriba en la tarjetita que puedes ver y entender qué es un set a nivel básico. De ahí verás cómo yo hice este ejercicio que está acá y así puedas entender principalmente qué es un set. Y luego ven y mira este video para que ya puedas ver esos ejercicios. Si ya sabes lo que es un set y quieres entender lo que es la intersección, la diferencia y la unión, para utilizando set en Python, que es y cómo se usa, vamos a ver estos 3 ejercicios. Pero primero te pido que te suscribas, que eso me ayuda y me motiva a hacer más videos sobre estos temas. Lo primero que vamos a hacer, entonces, vamos a iniciar con una intersección que me va a servir a mí para detectar coincidencias en Python utilizando set de una manera simple y práctica. Vamos a hacer todo de cero para que no haya dudas. Voy a eliminar, bueno, voy a dejar esto que está acá. Y esto tú lo vas a ver en el video anterior para que sepas cómo se hace y qué significa todo eso. Lo primero que voy a hacer va a ser crear, a ver si hay coincidencia de personas que compraron en ciertas fechas. Voy a simular los set, por ejemplo, enero, y en enero voy a poner que las personas que compraron en enero, bueno, automáticamente me quiere ayudar, pero vamos a poner así. No, yo no voy a hacer diccionarios, es set que yo necesito. Bien, ahí está, exacto. Entonces ahora voy a hacer el de febrero. Muy bien, me está ayudando el sistema y así eso lo puedo hacer más rápido. Tengo aquí febrero. Vamos a ponerlo todo que vaya acorde. A ver si tengo un error porque me hace falta una llave. Ahora sí. Tengo enero y febrero. Entonces veo que tengo repeticiones. Si te fijas en los dos sets, tengo aquí a Ana aquí abajo, Luis, pero tengo algunos más que aquí, por ejemplo, Carlos. Fíjate que tengo a Carlos. Aquí tengo hasta Pedro, pero aquí tengo hasta Carlos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a verificar los compradores fieles, aquellos que me compraron en varios meses. Esos compradores fieles, yo voy a hacer que va a ser igual a bueno, enero y febrero. Enero y febrero. De enero y febrero, entonces simplemente luego voy a imprimir a esos compradores fieles. De esta manera, estamos haciendo lo que es una intersección para identificar coincidencias. O sea, que significa que incluso yo pusiera poner más. Febrero, enero, marzo, lo que yo quiera. Pero en este caso estoy uniendo los set. O sea, enero es un set, febrero es otro set. Entonces, al unirlo utilizando el i, esto lo voy a unir y lo voy a guardar en fieles y voy a imprimir esto. Entonces vamos a ver el resultado y mira ahí cómo me sale Juan, Luis, Ana, Pedro y María. Pedro y María. Porque fueron los que me compraron en esas fechas. Ahí me está mostrando aquellos que son fieles. Por ejemplo, ahí me salieron casi todos, menos Carlos, porque Carlos nada más me compró en febrero. Sin embargo, los demás sí me compraron en enero y febrero. Si yo elimino a Juan de acá, fíjate que Juan está ahí, ¿verdad? Si yo lo elimino, mira que Juan ahora no va a salir. Fíjate que no salió aquí. Solamente salieron aquellos que se repiten. Porque la intersección utilizando set me ayuda a detectar coincidencias. Recuerda que habíamos dicho que un set se usa para eliminar duplicados. Entonces, en un set, yo no puede haber persona. Bueno, si la hay, él la elimina automáticamente porque si repetimos a Ana, me lo va a eliminar en la impresión. Eso es lo que es una intersección. Me ayuda a obtener coincidencias. Vamos a ver lo que es una diferencia. En la diferencia, yo la puedo utilizar para saber quién falta. ¿Quién falta de ellos? Puedo utilizar, por ejemplo, aquí un signo de menos, simplemente,
y vamos a ejecutarlo. Mira ahí que me muestra a Juan. ¿Qué significa esto? Esto significa que Juan en enero no se encuentra. Juan aquí en febrero no está, pero está en enero. Entonces por eso me muestra Juan. Si yo cambio de febrero, por ejemplo, aquí febrero menos enero y ejecuto, mira que ahora me muestra Carlos, porque ahora el principal es Carlos. Ahora febrero es el principal, o sea, porque el que tú pones delante es el que se convierte en prácticamente donde tú vas, el que tú vas a analizar y vas a restar lo que existen en los dos. Por eso ahí, si tú te fijas, todos los demás, al yo poner febrero primero, me presento a Carlos. Cuando enero estaba adelante, me presento a Juan. ¿Por qué? Porque Juan no existe en febrero, pero sí existe en enero. Eso es lo que es una diferencia y así yo puedo identificar qué me falta en una lista o un set. También podemos utilizar unión. En la unión yo puedo tener un total de todo. Voy a utilizar lo mismo, pero voy a implementar, déjame ver aquí el símbolo, si lo encuentro. Aquí está, este símbolo. Este es el símbolo como si fuera de O. Esto es para usar una unión. Una unión me va a ayudar a unir todo, pero evitando lo que son los duplicados, por supuesto. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué sucede. Mira ahí cómo me aparece María, Juan, Pedro, Carlos, Luis y Ana. Se me aparecieron todos, pero lo que están duplicados lo evita. Por ejemplo, yo puedo repetir aquí, como dije, puedo poner más meses. Enero, febrero, vamos a poner aquí marzo y abril. A poner aquí abril, voy a poner aquí, qué sé yo, vamos a poner Carlos 1, para que sea diferente a ese Carlos. Y aquí voy a poner Pedro 1. Debe aparecer todos. También aquí me tiene que aparecer ahora Pedro 1 y Carlos 1. Si eso yo lo ejecuto, bueno, todavía tenemos que repetir aquí el proceso de marzo y abril. Exacto, míralo ahí. Mira cómo lo he unido todo. Vamos a ejecutarlo y míralo ahí donde aparece. Carlos, Ana, Juan, Pedro 1, Luis, María, Pedro y Carlos 1. O sea, me está eliminando los duplicados y me está uniendo todos los elementos. Yo pudiera utilizar con el set verificación de, por ejemplo, utilizando lambda para saber si existe un elemento en específico, etc. Pero yo aquí en este video te estoy mostrando exclusivamente estos tres ejercicios. Vimos ahí lo que son la diferencia, la intersección y la unión. Recuerda, esta es la unión de teoría de conjunto. La intersección sería con un signo de menos, pero la diferencia, perdón, un signo de menos. Y la intersección con un símbolo de I. Entonces sería así. Esa sería la intersección. Intersección, unión y diferencia. Espero que hayas entendido y te haya gustado. No olvides suscribirte, darle like y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.